hermanos, aquí estamos otra vez, al pie del cañón. Estamos en la semana 11 del tiempo ordinario y dentro de ella pues vamos a ver lo que es festejar la fiesta del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Entonces estamos el 18 de junio del 2017, es el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica y es Juan 6, del 51 al 58, nos dice esto, en esta fiesta. Dice él: en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaron entonces los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús le dijo: os aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Vamos a darle un poco de pincelada a esta verdad, que el Señor es el pan vivo bajado del cielo, y el que no come y bebe de mi sangre no puede tener vida eterna. Pues bien, vamos a ver la historia un poquito, y según los estudiosos del cuarto evangelio, Senel Vidal, dice él en su libro Evangelio y Cartas de Juan, génesis de los textos juánicos, Mensajero, es la editorial Bilbao, 2013, página 210 y siguientes. El capítulo 6 del mismo constituye un conglomerado de diversos motivos, con añadidos posteriores, obra de otro Blasón tardío, en torno al tema del pan. Pan significa alimento auténtico, que simboliza el mensaje de Jesús, a quien la comunidad de Juan reconocen como el emisario de Dios. Un glasador tardío habría introducido la tradición eucarística, que echaba en falta en el Evangelio de la comunidad juánica. Y parece que el marco más adecuado para su añadidura se lo brindaba precisamente el discurso sobre el pan. Este añadido refleja una tendencia sacramentalista, semejante a la de los escritos cristianos del siglo II. Por ejemplo, cartas de Ignacio de Antioquía y escritos de Justino. En él se relata o se realza, por encima de la dimensión celebrativa, los elementos eucarísticos del pan, que es la carne, del vino, que es la sangre, como medicina de vida y de inmortalidad. Esto lo decía Ignacio de Antioquía en las cartas a los Efesios, en el capítulo 20, versículo 2. Todo ello indica que necesitamos trascender cualquier tipo de literalismo, abriéndonos a una lectura profunda, en la medida en que nuestro nivel de conciencia nos permita. Las expresiones comer la carne y beber la sangre equivalen a la de habitar en mí y yo en él. Probablemente el contenido de todo este discurso, elaborado por varios redactores, podría sintetizarse en estas palabras:
El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo que el que come mi pan y bebe mi sangre, vivirá por mí. Nos tenemos que situar de nuevo en el horizonte de la unidad más exquisita y sublime. En todos nosotros, y así se expresa también en el simbolismo de la Eucaristía, se está viviendo la misma y única vida. Es la medida en que crezcamos en conciencia, comprensión, de ello dejaremos de identificarnos con el yo, con el ego, y viviremos en la luz y en el amor que de ahí se deriva todo. Puesto que somos vida que se expresa en la forma concreta del yo que tenemos. Es Dios viviéndose en forma humana. Por eso, aunque quizá no era adecuado decir yo soy Dios, por la tendencia abreviadora del ego y porque el sujeto de tal frase nunca sería el yo individual, puede sonar ajustada a la expresión, expresada, por tanto, por los místicos. Dios es yo. De ahí surge la pregunta a este relato que acabamos de comentar un poco y también el que hemos escuchado. Sé ver el simbolismo profundo del rito eucarístico. Vamos a ahondar un poco más en esta fiesta porque parece importante. De la cena a la misa, diríamos. De la misa a la procesión. Por eso hoy día el Corpus nos resulta difícil comprender que la Eucaristía es, según el Concilio Vaticano II, fuente y cima de toda evangelización. De ahí surge una pregunta: ¿qué significa esta fórmula tan profunda del concilio? Esta fórmula resume el puesto central y culminante que ocupa en la Eucaristía en la vida de la Iglesia y en la vida de todos los cristianos. De ahí la importancia determinante que ha tenido la Eucaristía en la religiosidad cristiana. La fe en la Eucaristía, la experiencia de la presencia de Jesús en ella y la espiritualidad que estas convicciones han generado en tantos creyentes. Han sido, y a lo largo de la historia, una fuente de fuerza interior y de generosidad que merece nuestra adhesión y ha de ser una de las convicciones para la vida de todos los cristianos. Pero la Eucaristía ha sufrido tales cambios desde que Jesús hasta este momento que resulta sencillamente irreconocible. ¿Por qué? Porque ha pasado a ser de una cena que recrea y enamora, que decía ya San Juan de la Cruz, a ser una ceremonia religiosa que cada día se entiende menos e interesa a menos personas. No se sabe cuándo dejó de ser una cena de intimidad y amor y se convirtió en un ritual sagrado. Lo que sí sabemos es que en el siglo VIII el ritual se separó de los fieles. Se siguió diciendo en latín, aunque ya la gente empezó a hablar de las lenguas actuales. La decía un sacerdote de espaldas al pueblo, o la oía un pueblo al que empezó a interesarle sobre todo ver la hostia consagrada. De ahí que a partir del siglo ya XIII, las procesiones con la Sagrada Hostia, que se hacían siempre que había tormentas o calamidades públicas, y los fieles interesados en que el sacerdote mantuviera las manos alzadas para ver la hostia el mayor tiempo posible. Además, los teólogos de entonces dijeron que lo específico del sacerdote es el poder de consagrar en la misa, con lo que
La Eucaristía dejó de ser un acto de la comunidad y pasó a ser un privilegio del clero. Pero hay más. Así el milagro, el misterio, la autoridad ha prevalecido, porque son las tres fuerzas capaces de subyugar para siempre la conciencia de los débiles. Esto lo dijo Dostoyevsky. Y eso nos ha quedado puesto en la mente. Misas con las que el clero mantiene su poder y sus ventajas, también económicas, a las que asisten normalmente personas mayores a las que les resulta difícil entender la misa, actos sociales para el lucimiento de algunas liturgias pomposas, que nadie sabe para qué sirven esas liturgias pomposas. De ahí surge otra pregunta. ¿No es urgente que entre todos renovemos la experiencia original de la Cena de Jesús? Importante, muy importante. Es una de las tareas más apremiantes que tiene la Iglesia en este momento. Y todos deberíamos pedirlo a los sacerdotes, a los obispos, a la Curia Vaticana y, por supuesto, al Papa en este momento, el Papa Francisco. Es responsabilidad de todos. Y si queremos que sea lo que debe de ser la Eucaristía, pues tenemos que hablar. Pero no olvidemos que la gran pregunta es, que va directa a cada uno de nosotros, es sé ver el simbolismo profundo del rito eucarístico, antes que toda la ceremonia, antes que todas las procesiones y tal, y lo que se ha desviado y tal. Sé que en sí ese simbolismo debe estar profundamente arraigado en mi vida para entender lo que es la Eucaristía. Pues ahí lo dejamos y vamos a ver lo que nos dice Francisco en el tema de la espiritualidad del amor exclusivo y libre. Dice Francisco: en el matrimonio se vive también el sentido de pertenecer por completo solo a una persona. Los esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y de gastarse juntos y así reflejar la fidelidad a Dios. Esta firme decisión, que marca un estilo de vida, es una exigencia interior del pacto de amor conyugal que los cónyuges se prometieron, porque quien no se decide a quererse para siempre, es muy difícil que pueda amar de veras un solo día. Pero esto no tendría sentido espiritual si tratara solo de una ley vivida con resignación. No por ahí. Es una pertenencia del corazón, allí donde solo Dios ve. Y esto nos lo muestra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 28. Cada mañana, al levantarse, se vuelve a tomar ante Dios esta decisión de fidelidad, pase lo que pase a lo largo de la jornada. Y cada uno, cuando va a dormir, espera levantarse para continuar esta aventura, confiando en la ayuda del Señor. Así cada cónyuge es para el otro signo de instrumento de la cercanía del Señor que no nos deja solos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, pero hay un punto desde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación si se convierte en un espacio de sana autonomía, cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más importante, su único Señor. Nadie más que puede aprender tomar posesión de la intimidad más personal y concreta del ser amado, y solo Él puede ocupar el centro de su vida. Al mismo tiempo, el principio del realismo espiritual hace que el cónyuge
ya no pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades. Es preciso que el camino espiritual de cada uno, como bien indicaba Drimborser, le ayuda a desilusionarse del otro, a dejar de esperar de esa persona lo que solo es propio del amor de Dios. Esto exige un despojo interior, el espacio exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario con Dios. No solo permite sanar las heridas de la convivencia, sino que posibilita encontrar en el amor de Dios el sentido de la propia existencia. De aquí que necesitamos invocar cada día la acción del Espíritu Santo para que esta libertad interior sea posible. Esto brevemente es lo que dice el Papa. Entonces en la próxima sesión diremos y leeremos espiritualidad del cuidado y del consuelo y del estímulo. Esas dos virtudes que se podían ver en la próxima sesión. Ya sabemos, la gran pregunta hoy sobre la Eucaristía en esta fiesta grande del Corpus Christi es: ¿sé ver el simbolismo profundo del rito eucarístico? Bueno, pues nos veremos en la próxima sesión el lunes 19 de junio. Un saludo, un afecto, hasta luego.